Bajando la gran escalera de la finca Lockwood se oía el suave roce de 2 pares de pies descalzos. Los gemelos, de 5 años, vestían pijamas de diseño a juego, con la mirada penetrante, sin sonreír. Al pie de la escalera, ella esperaba. Edna, de unos 50 y tantos, con el uniforme planchado, las manos callosas por haber mecido a bebés ajenos durante más tiempo que los suyos. Sin miedo en la mirada, sin sonrisa falsa, solo la quietud de una mujer que ya ha visto la tormenta y ha decidido que no la asustará. Los niños la miraban fijamente, retándola a parpadear primero. En la esquina de la enorme entrada, el mayordomo se escabulló silenciosamente. La última niñera había salido corriendo por la puerta principal, llorando, hacía menos de 12 horas. Pero Edna no se movió. Uno de los gemelos tiró un jarrón de cristal. Se hizo añicos. Agua, flores, cristales por todas partes. Edna avanzó despacio y con paso firme y recogió un pétalo del suelo. Lo miró como si fuera algo precioso, y luego miró directamente a los ojos del niño. Ningún niño nace malo, dijo, tan tranquila como él. Algunos simplemente no han sido amados como se merecen. Y en ese momento, algo cambió. No en ellos, sino en ella. Porque este no iba a ser un trabajo más. Quédense con nosotros. Esta historia apenas comienza. Antes de adentrarnos en ella, asegúrense de darle a me gusta al video y suscribirse a nuestro canal, Proud Stories, para más historias como esta. El silencio que siguió a las palabras de Edna se hizo pesado en el gran vestíbulo. Carter, el niño, parpadeó. Su hermana gemela, Chloe, entrecerró los ojos. Los pedales del jarrón roto aún flotaban en el suelo como banderitas de rendición, pero ninguno de los niños se movió. Ni para limpiar, ni para hablar. Pasos resonaron en el pasillo, agudos, decididos. Entonces llegó ella, Marisa Lockwood, madre de los gemelos, la viuda Aeris. Fría como las columnas de piedra que enmarcaban la casa, parecía no irse nunca. Una bata de seda abrazaba su alta figura y su café, perfectamente negro, humeaba en su mano con manicura impecable. No miró el vaso en el suelo. No miró a sus hijos. Miró directamente a Edna. Bueno, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Sigues aquí? Edna asintió una vez. Sí, señora. Supongo que es un comienzo. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Detrás de ella, una criada pasó rápidamente con una escoba y una mirada llena de lástima. Otra asintió hacia la cocina, articulando en silencio, «Te comerán viva». Edna no se inmutó. Simplemente volvió a mirar a los niños. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Desayuno». Los gemelos no se movieron, así que Edna se dio la vuelta y caminó hacia la cocina ella misma, sin volver a preguntar. Sabía que no debía suplicar a niños a quienes nunca se les había dicho que no. Al mediodía, Chloe se había encerrado en el baño y empezó a tirar lápiz labial al inodoro. Carter se subió a la encimera de la cocina exigiendo tostadas de aguacate sin corteza y con la yema no líquida, con una voz más fuerte que la licuadora. El chef se fue a las 2 y Edna permaneció en silencio, moviéndose entre el caos con una extraña calma despreocupada. «¿Por qué no se han ido?», preguntó la voz desde el balcón del segundo piso mientras Edna doblaba toallas junto al lavadero. Era Brice, el administrador de la finca, bien afeitado, siempre con un polo planchado y siempre observando desde la barrera como si esperara que alguien metiera la pata. «Todos se van», continuó, dimitiendo. «Ese es el ciclo. Marisa los contrata, los niños los destrozan, y luego me dicen que vuelva a llamar a la agencia. Ya tengo a la siguiente lista». Edna no levantó la vista, simplemente siguió doblando la página. «Yo no soy la agencia», dijo. Brice se burló. «Tú tampoco eres niñera. Eres la criada». Edna hizo una pausa, levantó la vista lentamente. «El título no hace que el trabajo sea menos necesario».
Luego recogió las toallas y pasó junto a él. Más tarde esa noche, cuando los niños por fin estaban en sus habitaciones, todavía completamente vestidos, gritando desde extremos opuestos del pasillo, Edna se quedó en la puerta trasera, mirando hacia el jardín. Las luces de la piscina se reflejaban en sus gafas. Esta casa lo tenía todo y, aún así, se moría de hambre. Recordó su primer día como limpiadora en un hospital. 17 años. Vieja. El primer sueldo se lo gastó en la compra de comestibles para su mamá. Recordó cuando su hija Toni tenía 5 años, la misma edad que estos gemelos, y cómo se despertaba llorando porque Edna ya se había ido a trabajar. Se había perdido años de cumpleaños, conciertos escolares, panqueques los sábados. Pero también recordaba algo más. La forma en que Toni la había abrazado años después al cruzar el escenario en su graduación universitaria. Ese tipo de amor no provenía de las cosas. Venía de aparecer una y otra vez, incluso cuando nadie te aplaudía. Sobre todo entonces. A la mañana siguiente, Edna apareció de nuevo. A las 6 en punto, ya estaba en la cocina con las mangas arremangadas. Sin chef, sin alboroto, solo huevos, tostadas y rodajas de melocotón fresco dispuestas en 2 platos silenciosos. No gritó para llamar a los niños. No negoció. Simplemente puso los platos en la mesa y esperó. No llegaron al principio, pero el hambre tiene su propio reloj. A las 6:47, Chloe apareció en silencio, con el pelo todavía alborotado. Se quedó mirando el plato, luego miró a Edna como si buscara la trampa. ¿Dónde está el iPad?, preguntó Chloe. Edna se sirvió un vaso de jugo. Mesas para comer, no para pantallas. Carter entró frotándose los ojos. Se subió a la silla, cogió la tostada y levantó la vista. ¿Está líquida la yema? Edna se sentó frente a él, cálida pero firme. Pruébalo y cuéntame. Al mediodía, la situación empeoró. Marisa llamó a Edna al estudio. Sillas de cuero, una chimenea que nadie usaba. Que quede claro, dijo Marisa, con las piernas cruzadas y la voz entrecortada. Te trajeron para limpiar, no para ser madre, no para imponer tu filosofía a mis hijos. ¿Entendido? Edna se irguió, con las manos suavemente entrelazadas. Sí, señora. Lo entiendo. Hizo una pausa y luego añadió con cuidado. Pero creo que tal vez ese sea el problema. A estos niños se les hace todo. Se les da todo, pero nadie les ha enseñado a ser personas. La expresión de Marisa no cambió, pero su agarre en el bolígrafo se hizo más fuerte. ¿Crees que no lo he intentado? Creo que estás cansada, señora. Y no te culpo. Marisa parpadeó. Solo una vez. Como si esa frase hubiera llegado a un lugar que no quería. Edna asintió levemente y luego se dio la vuelta para irse. Para el final de la semana, los gemelos habían dejado de gritar cada mañana. Todavía ponían a prueba a Edna. Por supuesto que lo hacían. Pero algo era diferente. Edna no castigaba. No gritaba. Simplemente se mantenía presente, firme y llena de gracia. Les enseñó a doblar una toalla. Le enseñó a Chloe a mezclar la masa para panqueques sin derramarla por todas partes. Se sentó junto a Carter mientras él intentaba atarse los zapatos, aunque tardó 20 minutos. El resto del personal susurró, algunos con incredulidad, otros con silenciosa esperanza. Brice observaba desde lejos, con los brazos cruzados, sin sonreír con sorna. Y Marisa también observaba, desde detrás de las ventanas, fingiendo no hacerlo. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, Edna se sentaba sola con una taza de té. Le dolían los pies, el ánimo estaba cansado. Pero su corazón, había empezado a sentir algo de nuevo. No orgullo, no éxito. Propósito, un propósito real, ganado con esfuerzo, un propósito ordinario. Y solo estaba empezando. Empezó con un grito agudo. Desde arriba,
Edna dejó caer el cesto de la ropa sucia sin pensar y subió las escaleras también a la vez. Sus rodillas protestaban a cada paso. La voz de Chloe resonó en el pasillo, aguda y llena de pánico. Edna irrumpió en la puerta del dormitorio. Chloe estaba agachada junto a Carter, que yacía retorcido en el suelo cerca de la esquina de su cama. Su pie estaba atrapado en un ángulo extraño, ya hinchado, la piel oscureciéndose. Gimió, las lágrimas le corrían por la cara. Cayó. Chloe sollozó, con la voz temblorosa. Intentó saltar como Spider-Man y simplemente se cayó. Edna se arrodilló, tranquila, firme. Vale, cariño, susurró, apartando el pelo húmedo de Carter. Vale, aquí estoy. Chloe se aferró al brazo de Edna, temblando. ¿Llamo a alguien?, gritó Brice desde el pasillo. Edna no respondió. Ya estaba revisando si tenía huesos rotos. Había visto cosas peores en años de trabajo en habitaciones de hospital, residencias de ancianos y guarderías mal pagadas, donde los niños no tenían a nadie más que auxiliares sobrecargados y personal de limpieza para sujetarlos cuando se caían. Chloe, tráeme hielo de la cocina, dijo Edna con suavidad. 2 toallas y un bol. Chloe parpadeó, confundida. Pero no debería, dijo Edna, mirándola fijamente. Ya sabes cómo dudó la niña, luego asintió y echó a correr. Edna volvió a Carter. Cariño, necesito que respires conmigo muy despacio. Así. Lo intentó, tembloroso al principio, luego más firme. Brice entró en la habitación, teléfono en mano. Voy a llamar a una ambulancia. Edna levantó la vista. Hazlo. Diles que probablemente sea un esguince o una fractura de tobillo. No hay traumatismo craneal. Está alerta. Tiene pulso fuerte. Brice parpadeó, sobresaltado. ¿Tú? ¿Cómo lo sabes? He limpiado más habitaciones de hospital que tú has recorrido pasillos, dijo Edna en voz baja, y yo observé cada historial. Brice la miró fijamente, con algo cambiando en sus ojos. Respeto, tal vez incluso culpa. Chloe regresó con los brazos llenos. Edna le vendó el pie a Carter, le puso hielo y lo abrazó fuerte mientras las sirenas de la ambulancia finalmente se acercaban. Marisa llegó 20 minutos después. Cabello perfecto, tacones afilados, la ira más intensa que el sol de agosto. ¿Qué pasó?, preguntó, entrando furiosa por la puerta. Chloe corrió hacia ella. Se cayó mami, pero Edna ayudó. Ella sabía qué hacer. Marisa se giró hacia Edna. Fuego en sus ojos. Se suponía que debías vigilarlos. Lo hice, dijo Edna con calma. Y mantuve la calma para que no entraran en pánico. Él va a estar bien. Esa no es tu decisión, espetó Marisa. Pero antes de que Edna pudiera responder, Carter habló. Ahora estaba en la camilla. Los paramédicos le ajustaban la pierna. No te enojes con Edna, dijo en voz baja. Los ojos brillaban. Ella me abrazó como solías hacerlo. La habitación quedó en silencio. El paramédico le hizo a Marisa un gesto cortés con la cabeza. Tienes una buena aquí. Mucha gente entra en pánico. No mantuvo a tu hijo estable antes de que llegáramos. Marisa miró a Edna y por primera vez la vio de verdad. No como ayuda, no como una limpiadora. Ni siquiera como una sustituta. Como una mujer que había estado en el fuego y no había corrido. Una mujer que se quedó. Esa noche, después de que el hospital autorizara a Carter a volver a casa con una escayola y muletas, la familia regresó a una casa más tranquila. Chloe se subió al regazo de Edna sin decir palabra. Carter apoyó la cabeza en el hombro de Edna mientras ella le frotaba la espalda. Y Marisa se quedó de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, pero sin juzgarla. Pensativa, dijo finalmente, no eres lo que esperaba. Edna levantó la vista. Tus hijos tampoco. Los labios de Marisa se crisparon, casi una sonrisa. Entonces se sentó frente a Edna y preguntó en voz baja, ¿cómo lo hiciste?
Edna pensó un momento y luego habló con suavidad, como si explicara algo sagrado. Todos los niños lanzan su corazón al mundo, esperando que alguien lo atrape. Si nadie lo hace, dejan de lanzarlo. Tus bebés lo han estado sosteniendo en silencio. Entonces, ¿y tú?, preguntó Marisa. ¿Qué te hizo quedarte? Edna miró a Carter y Chloe, ahora dormidos en sus brazos. Me he pasado la vida limpiando los desastres, pisos, sentimientos y familias de los demás. Pero esta vez me quedé porque vi algo en ellos que me recordaba a la niña que dejé atrás para trabajar en 2 empleos. Y me prometí a mí misma que si alguna vez tenía la oportunidad de amar a un niño que lo necesitara, no volvería a alejarme. Marisa tragó saliva con dificultad. Se levantó lentamente. Luego se acercó a Edna y se arrodilló junto a sus hijos. Extendió la mano, vacilante, antes de apartar un rizo de la mejilla de Chloe. No dejan que nadie los toque, susurró Edna. Te dejan a ti, dijo Marisa. Y por primera vez en años, la madre de la casa se quedó allí, en el suelo, con sus hijos. Y la mujer que les había devuelto la vida. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. Ni más silenciosa, ni más ruidosa, solo más suave. En la cocina, el personal se movía un poco más despacio. No porque estuvieran cansados, sino porque estaban observando. Observando a Edna servir jugo de naranja en vasos mientras Chloe estaba sentada en la isla, balanceando las piernas y con voz serena, observando a Carter, con un pie enyesado de un azul brillante, servirse cereal de un tazón y contar un chiste que hizo reír al jardinero. Ni siquiera Brice se quedó como antes. Entró, asintió con la cabeza a Edna y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, sin mostrarse cauteloso, solo escuchando. A las 7:15, Marisa entró en la cocina. Sin bata, sin tacones, con un sencillo suéter gris y el pelo recogido en una coleta baja. Parecía una mujer que finalmente había bajado de un pedestal y tocaba el suelo. Buenos días, dijo, carraspeando como si fuera un idioma nuevo. Chloe saludó. Con la mano. Carter sonrió. Edna levantó la vista de la estufa. Buenos días, señora. Marisa respiró hondo, se acercó a la mesa y luego, lenta y casi cautelosamente, sacó una silla. Se sentó. Los niños no reaccionaron como si la hubieran esperado allí desde el principio. Brice arqueó una ceja. Marisa lo notó y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió, no con la boca, sino con los ojos. Me gustaría un café si lo estás preparando, le dijo a Edna con voz serena. Edna asintió una vez y le entregó una taza caliente sin decir palabra. No había necesidad de alboroto. El momento no era grandioso, era real, y eso lo hacía poderoso. Más tarde ese día, mientras Edna doblaba sábanas limpias en el lavadero, alguien golpeó suavemente el marco de la puerta. Era Marisa sosteniendo un álbum de fotos. No habló de inmediato, simplemente entró y se lo ofreció. Edna se secó las manos en el delantal, tomó el libro y lo abrió lentamente. Dentro, fotos de los gemelos de bebés con su padre. No los miro mucho, dijo Marisa en voz baja. A veces duele demasiado recordarlo. Edna pasó una página. Una foto de Carter, de no más de 2 años, tomando la cámara con ambas manos. Otra de Chloe dormida sobre el pecho de su padre. Solía ser más tierna, susurró Marisa. Edna cerró el álbum con suavidad y se lo devolvió. Su mirada firme y amable. El dolor no te endurece, pero sí te cansa. Y cuando estás cansado lo suficiente, el amor empieza a sentirse como un trabajo. Marisa parpadeó y bajó la mirada. No creí que nadie lo viera, dijo. Sí, dijo Edna. Por eso me quedé. Para el jueves, el personal de la casa había dejado de llamarla la criada. Ahora la llamaban señorita Edna. Y cuando una de las limpiadoras más jóvenes entró en la cocina con aspecto alterado tras una llamada del colegio de su hijo, Edna le dio un pañuelo, la sentó y le hizo espacio para las lágrimas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó la chica.
¿Cómo sabes que necesitaba respirar antes de quebrarme? Edna se limitó a sonreír. Porque he pasado por eso, cariño. Eso es todo. Incluso Brice se ablandó. El viernes por la mañana, cuando Edna salió a cortar hierbas frescas del huerto para el almuerzo, él la siguió, con las manos torpemente en los bolsillos. No suelo decir estas cosas, dijo, aclarándose la garganta. Pero te juzgué. Pensé que era solo otro empleado temporal intentando demostrar algo. Edna no respondió de inmediato. Simplemente arrancó una ramita de romero, le quitó la tierra y la puso con cuidado en su cesta. No intentaba demostrar nada, dijo finalmente. Intenta no darte por vencido como me dieron por vencido a mí. Brice bajó la mirada al suelo y luego la volvió a mirar. ¿Alguna vez has pensado en quedarte oficialmente?, preguntó. No solo como personal, sino como parte del equipo con autoridad real, explicando cómo se crían los niños, capacitando a los nuevos empleados y ayudando a administrar la casa. Edna rió entre dientes. ¿Me está ofreciendo un ascenso, señor Brice? Sonrió. Le pido su ayuda. Edna asintió. Ya veremos. Esa noche, después de que los gemelos estuvieran arropados y la casa se envolviera en una luz dorada, Marisa salió al porche trasero donde Edna estaba sentada con su té y una manta doblada sobre las rodillas. No habló durante un buen rato, simplemente se sentó a su lado. Dos madres, una aprendiendo a amar de nuevo, la otra que nunca se detuvo. Me equivoqué contigo, dijo Marisa en voz baja. Edna miró hacia el jardín. Me dicen eso a menudo. No, dijo Marisa, lo digo en serio. Pensaba que la fuerza se parecía al control, al mando, al poder. Pero tú me enseñaste que a veces la verdadera fuerza se parece a quedarse quieta, escuchando, dejando que alguien se desordene hasta que encuentre su camino. Edna miró de reojo, con ojos suaves. Desordenado, no me asustes, dijo. Vengo de ahí. Marisa asintió lentamente y luego añadió apenas por encima de un susurro. Me alegro de que te hayas quedado. Edna tomó un sorbo de té. Yo también. Nada llamativo siguió. Ningún artículo escrito, ningún metal prendido, solo pequeñas cosas. Chloé empezó a dibujar de nuevo. Carter pidió ayuda en la cocina. El mayordomo empezó a tararear cuando caminaba por los pasillos. Y todas las mañanas, sin falta, Marisa se sentaba a la mesa para desayunar. No perfecta, pero presente. Y Edna no dejaba de doblar toallas, lavar platos, cortar melocotones en rodajas. Pero ahora la llamaban con cariño. Ahora, cuando entraba en una habitación, la gente se detenía, no para corregirla, sino para escucharla porque por fin entendían. La persona más callada de la habitación les había enseñado a abrazarse de nuevo, y que así es como se siente una familia cuando se recupera. El sol salía más lento últimamente en la finca Lakewood, o quizá por primera vez, alguien simplemente lo había notado. Edna estaba de pie en el jardín con las manos en la tierra, sin prisas, sin hacer varias cosas a la vez, simplemente plantando. Marisa había encargado las cajas ella misma. Tierra fresca, hierbas, fresas. Algo real, había dicho. Habían pasado 3 meses desde la caída, 3 meses desde que Carter saltó, y Edna atrapó a más que un niño en el dolor. Había agarrado a una familia en pleno colapso y la había ayudado a levantarse de nuevo. Ahora el jardín era simplemente parte de la nueva rutina. Todo había cambiado, pero nada era llamativo. El personal ya no susurraba advertencias a puerta cerrada. Ahora le hacían preguntas a Edna. Cómo calmar a un niño, cómo crear una rutina, cómo hablar para que alguien se sienta escuchado, y ella respondió con esa calma suya, firme como el amanecer. Incluso los gemelos eran diferentes, seguían siendo salvajes, seguían llenos de fuego, pero ahora ardía con más calidez. Carter, libre de la escayola pero cuidadoso, se sentaba con las piernas cruzadas a la mesa de la cocina casi todas las tardes, leyendo libros sin que nadie se lo dijera.
Chloe había empezado a escribir historias sobre chicas valientes que arreglaban reinos destrozados. A veces se las leían a Edna mientras doblaba la ropa. A veces Marisa también escuchaba. Un martes por la mañana, Marisa llamó a Edna al estudio. Solo que esta vez, no se sentó detrás del escritorio. Se hizo a un lado y le ofreció la silla a Edna. Había una carpeta sobre la mesa. Dentro, un contrato, directora de desarrollo del hogar y la familia. La página decía. Edna arqueó una ceja. ¿Es un título real o uno que te inventaste? Marisa sonrió. Un poco de ambos. Edna la miró, esperando. He estado pensando, comenzó Marisa, juntando las manos. Hay demasiados niños como el mío. Niños que lo tienen todo menos lo que realmente necesitan. Y demasiadas mujeres como tú que tienen la sabiduría para darlo pero nunca se les da el lugar para hacerlo. Edna no dijo nada. No lo necesitaba todavía. Quiero reestructurar la casa, el personal, la forma en que funciona esta familia, continuó Marisa. Y quiero que la líderes. Capacita a las niñeras. Asesora a las madres que están demasiado cansadas para admitir que están perdidas. Muéstranos cómo amar mejor. Edna pasó la mano sobre la carpeta. El papel grueso, la tinta fresca. Pero lo que más importaba no estaba impreso. Se lo ganó. No sonrió ampliamente, no lloró, solo asintió una vez. Lo haré, dijo. Si lo hacemos bien. Marisa se echó hacia atrás, aflojando los hombros. Entonces lo haremos bien. Para el otoño, la casa había cambiado de maneras que ningún visitante podría nombrar. Pero todos podían sentir. Las tareas no eran castigos. Eran parte del ritmo. El tiempo frente a la pantalla tenía límites, pero los abrazos no. El personal se reunía una vez a la semana, no para establecer horarios ni reglas, sino para compartir cómo les iba a todos, y Edna se sentó a la cabecera de la mesa. Chloe empezó a preguntar si podía ayudar con la cena. Carter plantó flores en el patio trasero y dijo que quería ser el tipo de hombre que escucha como la señorita Edna. Incluso Brice se unía a las reuniones ahora y una vez trajo pan de plátano. Una tarde, mientras las hojas doradas caían en lentas espirales por el césped, Edna caminó hacia el patio trasero donde Chloe estaba preparando un picnic para sus muñecas. La niña levantó la vista. Señorita Edna, ¿cree que los adultos lo saben todo? Edna se sentó en la manta a su lado. No, cariño. Creo que los adultos son solo niños que siguen aprendiendo. Chloe asintió con seriedad. Bien, porque todavía quiero aprender. Edna sonrió. Yo también. Una brisa pasaba suavemente entre los árboles. Ni un sonido de la casa. Ni gritos, ni frenesí, ni pánico, solo el sonido del viento y la curación. Esa noche, mientras el cielo se tornaba rosado, Edna estaba junto a la ventana de la cocina, observando a las gemelas perseguirse por el césped. Marisa estaba a su lado, sosteniendo 2 tazas de té. No sabía lo vacío que estaba este lugar, dijo Marisa en voz baja. Edna la miró. Ya no está vacío. No, susurró Marisa. Está lleno y es gracias a ti. Edna no respondió, solo dio un sorbo a su té. Más tarde, cuando los niños ya estaban acostados y las luces se atenuaron en la finca, Edna salió sola al porche. Aspiró tierra profunda, jabón, canela desde algún lugar de su interior. El tipo de aire que te dice que estás en casa, no por los ladrillos, sino por la gente. Desde el jardín hasta los pasillos, desde la mesa de la cocina hasta las risas en el patio. Edna había hecho más que arreglar un hogar roto. Había restaurado una forma de vida. Lenta, amorosa, honesta. Y ahora, la mujer que una vez doblaba sábanas en silencio se sentaba en el centro de un hogar que finalmente sabía lo que significaba ser una familia. No porque lo exigiera, sino porque se lo demostró. Día tras día, amor sin ruido, fuerza sin ostentación, y raíces profundas en la tierra, firmes, fuertes y aquí para quedarse. Porque cuando una mujer se queda lo suficiente para preocuparse, todo puede volver a crecer. ¿Alguna vez has conocido a alguien que lo cambió todo simplemente quedándose? No con grandes palabras ni gestos grandilocuentes,
sino con una fuerza silenciosa, con un amor que no pedía crédito. Tal vez fue alguien como Edna. Tal vez fuiste tú quien estuvo presente cuando más lo necesitabas. Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Si esto te conmovió, compártelo. Y si crees en los héroes silenciosos, suscríbete porque algunas historias no necesitan ruido para ser poderosas. Solo necesitan ser contadas.